Vamos a seguir con el tema de alimentación y nutrición y en este caso vamos a empezar a hablar un poco sobre las pautas básicas de la alimentación de un caballo de deporte. Cuando hablamos sobre la dieta y el desempeño deportivo, tenemos que tener en cuenta los 6 puntos que figuran en la diapositiva. ¿Qué tipo de ejercicio está realizando el caballo? Los nutrientes, que sabemos que son los 4 nutrientes básicos que necesitamos evaluar: la energía, la proteína y los macrominerales. ¿Cómo está compuesta la dieta y qué porcentaje de la dieta corresponde a cada tipo de alimento? ¿Cómo vamos a manejar esa dieta antes, durante y después de la competencia, sobre todo en aquellos deportes que se pueda realizar un manejo durante la competencia? El manejo de los electrolitos, recordemos que, como vimos en otras clases, la concentración de cloruro de sodio, o sea, de sal, en los alimentos que consumen los caballos es escasa. Y por último, el tema de los nutracéuticos ergogénicos. Ya habíamos hablado en la clase anterior sobre los alimentos que pueden consumir los caballos: agua, forraje y concentrados básicamente. Así que entramos directamente en lo que es el tipo de ejercicio que realizan o que pueden realizar los caballos. Todos los deportes ecuestres, desde el turf hasta el endurance, tienen una variedad de consumos de energía y metabolismos, tanto aeróbicos o anaeróbicos. Por lo tanto, es muy difícil determinar en un ejemplo común cuál es el ejercicio que realiza un caballo. Por lo tanto, lo que vamos a tomar son los dos extremos, es decir, un ejercicio máximo que podría estar representado por un sangre pura de carrera y un ejercicio submáximo que podría estar representado por lo que es el caballo de endurance, o sea, las carreras de resistencia. En el caso de un caballo ante un esfuerzo máximo, obviamente la fuente energética principal va a ser el glucógeno muscular y la glucosa circulante. ¿De dónde va a obtener desde el punto de vista de la alimentación esos componentes? Pues por supuesto del consumo de carbohidratos no estructurales, es decir, almidones, es decir, concentrados. Desde el punto de vista de un ejercicio submáximo, es decir, un ejercicio que tiene una larga duración y una baja intensidad, la fuente de energía van a ser los ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico fundamentalmente. ¿De dónde van a obtener los animales esos nutrientes? Pues por supuesto de la digestibilidad de forrajes y aceites. Empecemos a hablar de los nutrientes en particular. Cuando tomamos el primer nutriente de mayor importancia en la práctica deportiva es obviamente la energía digestible. Cuando consideramos la energía digestible tenemos que tener en cuenta estas 4 condiciones que están relacionadas entre sí. Es decir, por un lado obviamente vamos a tener que conocer el peso del caballo para calcular el consumo voluntario de alimentos y por lo tanto el suministro de energía. Pero este caballo va a competir obviamente con un jinete, por lo tanto el peso de este jinete debe ser considerado, lo mismo que el peso del equipo. Un ejemplo claro de esto es los jockeys, en el caso del turf, que por supuesto son jinetes de muy bajo peso, o en los deportes donde se controla el peso en función de sus reglamentos para que los caballos compitan en igualdad de condiciones. También se puede considerar el peso del equipo como algo obvio, ya que, por ejemplo, en deportes como el endurance se buscan materiales para la confección de monturas, atalajes, etcétera, cada vez más livianos. Pero el peso del equino, sumado a los pesos del jinete y del equipo, no son lo único que tenemos que tener en cuenta. La condición corporal es fundamental, ya que podemos tener un caballo con un peso determinado, pero con una condición corporal que no corresponda a lo ideal. Y por lo tanto podemos estar sobrealimentando o subalimentando. El score corporal que podemos utilizar es el de Henneke y colaboradores de 1983, que es el score corporal norteamericano, pero también existe el score corporal australiano, que tiene otros valores. Cualquiera de los dos indistintamente se puede utilizar, por supuesto siempre utilizando el mismo. ¿En qué consiste el score corporal? Bueno, la evaluación visual y eventualmente también por palpación de distintas regiones
del cuerpo del caballo, y a cada una de esas regiones se le asigna un valor que luego es dividido por 6 cuando en este caso se toman 6 regiones particulares. En realidad esto fue una aproximación a la confección de este score. Hoy simplemente por una inspección y eventualmente una palpación se puede determinar con un poco de experiencia cuál es el score corporal de cada caballo. A continuación vamos a ver una serie de imágenes de distintos scores, siempre considerando el score de GNK y colaboradores, es decir, norteamericano. Cabe aclarar que las definiciones que ven en el título corresponden a traducciones literales, ya que, por ejemplo, en este caso, el score 1, considerado como pobre, en realidad uno podría decir que estamos hablando ante un caballo que está caquéctico. Inclusive pueden observar debajo del abdomen los edemas declives propios de una hiperproteinemia. Nuevamente seguimos con el score 1. El score 2, muy delgado, si bien obviamente estamos ante una situación de desnutrición, la situación va mejorando paulatinamente. Un score 3, delgado, podemos observar las costillas que se observan sin ningún problema. Score 3, delgado. Un score 4, donde tenemos un caballo moderadamente delgado, donde las costillas empiezan a cubrirse. Este score puede ser el score que podemos observar en algún caballo deportivo, pero el mejor score, obviamente, como todo, es el intermedio, el medio, que es el score 5, que es un score moderado. Acá a partir de ahora empezamos a ver caballos que empiezan a cargar grasa, es decir, que están sobrealimentados. Un score 6 moderadamente carnoso, ya empezamos a ver que se borran los perfiles musculares, se empieza a cubrir de grasa la zona posterior a la escápula o paleta y en la zona de los ijares. Score gordo. Y aquí podemos, si bien la imagen es un poco borrosa, podemos observar cómo están borrados prácticamente todos los perfiles. Inclusive podemos observar la cresta del cuello con depósito de grasa. Y este es un caballo extremadamente gordo. En estos últimos dos casos podemos estar inclusive ante la presencia de un síndrome metabólico. ¿Qué representa el score corporal? Bueno, acá tenemos un ejemplo de, por ejemplo, un score 5 corresponde a un 15 o un 20% de grasa corporal. Y fíjense cómo puede aumentar o disminuir por cada punto de la escala entre un 5 a un 7%. Imagínense llegar de 5 a 8 a 9, habla de un 20 o un 30% más de grasa corporal de la necesaria. Habíamos visto esto en la clase de alimentación y nutrición de las yeguas en el Aras, donde podemos observar también los inconvenientes que trae un score corporal por debajo o por arriba, sobre todo por debajo en el caso de las yeguas, para el mantenimiento de la preñez. Desde el punto de vista deportivo, un score elevado, mayor a 7, tiende a tener una recuperación del lactato post ejercicio mayor y obviamente una frecuencia respiratoria mayor post ejercicio, porque obviamente la cobertura de grasa impide una pérdida adecuada de calor. En este caso vemos una prueba de 5 kilómetros, una prueba de 160 kilómetros con un score de 1,5 a 5,5, donde los caballos, cuanto más cerca están del score ideal, están más lejos de ser eliminados. En términos muy generales, podemos observar qué es lo que podemos hacer ante un aumento o ante la necesidad de aumentar o disminuir el score corporal. Fíjense que a partir de una condición deseable, que es la de 5, cómo podemos subir o bajar los porcentajes de concentrados que estamos suministrando a los caballos para lograr el score ideal. Bien, veamos qué pasa con las proteínas.
podemos tener dos casos puntuales, un aumento del consumo de proteínas o una disminución del consumo de proteínas. Si tenemos un aumento del consumo de proteínas, dado que estas se eliminan por el ciclo de la urea, vamos a tener un aumento del amoníaco por la orina, lo que va a traer dos consecuencias. Por un lado, ese aumento de la producción de orina va, en un caballo estabulado, va a tener permanentemente las camas empapadas en orina con el desprendimiento correspondiente de amoníaco, lo que lleva, dado que son caballos estabulados y pasan bastante tiempo dentro del box, a una irritación y lesión de vías aéreas, pero además también, obviamente, como debe ser eliminado por el ciclo de la urea a partir de la orina, hay un aumento de la producción de orina. Un aumento de la producción de orina podría llevarnos, si no recibe la cantidad de agua suficiente, a una deshidratación subclínica que se puede ver agravada en el momento del ejercicio por la deshidratación o la pérdida de fluidos y electrolitos propias del ejercicio. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos una disminución del consumo de proteínas? Que es, puede ser lo más común. Podemos tener una competencia entre la formación de masa muscular y la formación de sangre, o sea, del hematocrito. ¿Cuál es dado que estamos hablando de animales jóvenes en general y que están entrenando, la competencia, entre comillas, entre la formación de masa muscular y la formación de sangre va a estar dada por un aumento de la formación de masa muscular, lo que nos puede llevar a tener una anemia nutricional, lo conocida anemia del deporte, que se compensa fácilmente corrigiendo este tema de las proteínas, sumado a alguna suplementación con vitaminas, sobre todo del grupo B. De todas maneras, es difícil llegar a una situación de hipoproteinemia porque cuando aumentamos el consumo por requerimientos energéticos también van a aumentar los aportes proteicos correspondientes dentro de la dieta. ¿Qué pasa con los macrominerales calcio y fósforo? Estos dos macrominerales que sabemos que tienen que tener, y lo repito, una relación 1,5 a 2 a 1, intervienen cada uno de ellos en varios metabolismos. Obviamente el metabolismo mineral está regido por el calcio y fósforo. El fósforo también interviene en el metabolismo energético como reserva de energía a partir del ácido del ATP. Y también el calcio interviene en el metabolismo muscular, en la contracción y relajación muscular, por la salida y entrada del calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Qué significa las siglas que están a la izquierda de la diapositiva? Balance aniónico y catiónico de la dieta. El balance aniónico y catiónico de la dieta es la relación que existe entre los distintos electrolitos y tienen que ver con el tipo de alimento que se está consumiendo. Fíjense que cuando hablamos de forrajes, heno de leguminosas, heno de gramíneas, tenemos balances catiónicos y aniónicos altos. Esos balances catiónicos y aniónicos altos llevan a tener dietas de tipo alcalóticas, es decir, que van a producir un aumento de la alcalosis. Mientras que en el caso de los concentrados, cebada, maíz, avena, etc., vemos que tenemos balances bajos. Son dietas que van a tender a la acidosis. Ahora bien, como vamos a ver más adelante, cuando alimentamos un caballo de ejercicios de alta intensidad y corta duración, vamos a requerir dietas con alta cantidad de concentrados para suministrar la energía. Eso nos va a llevar a dietas acidóticas. El metabolismo que predomina en una competencia de corta duración y alta intensidad es el metabolismo anaeróbico con gran producción de ácido láctico. O sea que estamos suministrando una dieta acidótica a caballos que su metabolismo tiende a la acidosis. Lo mismo sucede en forma inversa con los caballos que realizan ejercicios de larga duración y baja intensidad. Por un intercambio electrolítico a nivel renal hay aumento de la alcalosis y nosotros estamos suministrando dietas alcalóticas. Esto básicamente no tiene una solución puntual, sino que se basa básicamente en el balanceo porcentual de tanto las gramíneas, o sea, los forrajes, las gramíneas, leguminosas y concentrados. Acá tenemos un ejemplo.
de esto. Si yo tomo la ración 1, donde solamente le damos heno de alfalfa, tenemos un balance catiónico y aniónico de 523, mientras que, por ejemplo, en la dieta número 4 tenemos un 40% de heno de gramíneas y un 50% o 60% de concentrado, vamos a ver que tenemos un balance catiónico y aniónico que baja a la mitad. Bien, vamos a ver cómo manejamos entonces los porcentajes y la composición de los componentes de la dieta. Todas las raciones están básicamente, en forma por supuesto muy básica, compuestas de forrajes y concentrados. Ahora bien, los porcentajes de cada uno, tanto de forrajes como de concentrados, van a depender del tipo de ejercicio que estamos realizando. Si nosotros tenemos un ejercicio máximo, es decir, un ejercicio de corta duración pero alta intensidad, vamos a necesitar una proporción de forrajes de entre 35% a 65% de concentrados. Mientras que cuando tenemos ejercicios submáximos, es decir, ejercicios de larga duración y baja intensidad, vamos a tener un porcentaje de forraje de 65% a concentrados un 35%. Es decir, básicamente cuando nosotros tenemos ejercicios de alta intensidad tenemos que tener una proporción mucho mayor de concentrados y cuando tenemos ejercicios submáximos tenemos que tener una concentración muchísimo mayor de forrajes. Veamos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada tipo de dieta. Si nosotros tenemos una dieta con baja concentración de forrajes, un 35%, lo positivo va a ser que vamos a tener un porcentaje muy alto de carbohidratos no estructurales, es decir, vamos a poder aportarle a ese caballo energía en forma de almidón. Vamos a tener poco porcentaje de fibra bruta, porque tenemos un bajo porcentaje de forraje. Eso lleva a que el caballo durante su competencia lleve menos peso muerto. ¿Cuál va a ser la negativa? Bueno, vamos a ver una disminución del balance catiónico y aniónico de la dieta, como dijimos antes, va a tender a ser acidótica. Y vamos a tener la posibilidad de un aumento de la presencia de enfermedades de origen nutricional, como pueden ser laminitis, infosuras, abdómenes agudos, etcétera, porque es una dieta que se aleja de la dieta natural del caballo, que es básicamente a partir de forrajes. Por el contrario, cuando tenemos una dieta con alto porcentaje de forrajes, vamos a tener como ventajas un aumento del agua y electrolitos que se retienen en el intestino grueso, en el intestino posterior, porque la fibra que aporta el forraje actúa, entre comillas, como una esponja que va a retener agua y electrolitos, y eso va a servir en las competencias de larga duración y baja intensidad como una reserva de estos elementos cuando el caballo empieza a perder por sudor agua y electrolitos. Las otras ventajas son que como es una dieta que se acerca a la dieta natural, vamos a tener menor posibilidad de la aparición de enfermedades nutricionales y como tenemos un alto porcentaje de forraje, vamos a tener una alta cantidad de producción de ácidos grasos volátiles que son utilizados como fuente de energía para este tipo de ejercicios. Lo negativo, vamos a tener, como dijimos antes, un aumento del balance catiónico y aniónico de la dieta, lo que nos lleva a dietas alcalóticas. Y como estamos ante una cantidad importante de forrajes, el calor producido por la digestión de estos forrajes en el intestino grueso lleva a un aumento del calor o de la temperatura corporal, cosa que es contraproducente porque en los deportes de larga duración hay un aumento constante y un aumento de la reserva de calor que se va generando. Bien, veamos ahora qué pasa cuando empezamos a utilizar distintos tipos de alimentos en la composición de la dieta. Empecemos por el forraje. Si nosotros utilizamos alfalfa, vamos a ver que como tiene una alta digestibilidad, vamos a tener una ventaja para la alimentación, tanto sea de un caballo deportivo como el sangre pura de carrera, como un caballo deportivo como el enduro. ¿Por qué? Porque al tener alta digestibilidad
en ambos casos cargan menos peso muerto. Vamos a tener también una disminución del calor de fermentación, cosa que es bueno para los dos, tanto para el sangre pura de carrera como el de enduro, porque si bien en el caso del sangre pura de carrera el calor que se genera durante el ejercicio es disipado rápidamente después que termina el ejercicio porque son ejercicios cortos, igual ese aumento de la temperatura corporal, sobre todo si las condiciones ambientales no son las adecuadas, puede llegar a traernos problemas en ese individuo. Vamos a tener un aumento de la proteína y el calcio, como habíamos dicho, la alfalfa tiene un alto porcentaje de proteínas y calcio, que va a ser bueno para el sangre pura de carrera, fundamentalmente porque como estamos hablando de un animal muy joven, que no llegó todavía a la adultez, está no solamente generando nuevo tejido por el entrenamiento y el crecimiento, y además por el crecimiento. Y por supuesto, desde el punto de vista óseo, vamos a tener una necesidad aumentada de macrominerales, calcio y fósforo, sobre todo calcio, porque vamos a tener un recambio permanente de la estructura ósea. En el caso del enduro, esto no es conveniente, porque ya los animales de endurance son animales adultos, que ya han completado su desarrollo, y un aumento de las proteínas podría traernos, como vimos anteriormente, una posibilidad de una deshidratación subclínica, y un aumento del calcio en la dieta puede traernos el mismo problema que una vaca de alta producción láctea, es decir, en el momento que necesite durante el ejercicio mantener la calcemia, la normocalcemia, y va a estar perdiendo calcio por sudor, no va a tener una buena regulación hormonal para producir esa normocalcemia. Además también, como tiene un alto porcentaje de proteínas, la alfalfa va a ser perjudicial en cuanto a la eliminación de orina, por lo que hablamos sobre la deshidratación subclínica. Eso también es negativo para ambos tipos de deportes. Bien, veamos qué pasa con las pasturas. Las pasturas tienen menor digestibilidad, cargan mayor peso muerto, no es bueno ni para el sangre pura de carrera ni para el caballo de endurance. Tiene mayor calor de fermentación, nuevamente no es bueno para el sangre pura de carrera ni tampoco para el caballo de endurance. Tiene menos proteína y calcio que la alfalfa, por lo tanto va a ser bueno para el sangre pura de carrera, perdón, va a ser negativo para el sangre pura de carrera y va a ser positivo para el caballo de endurance. Las pasturas van a producir mayor retención de agua y electrolitos porque tienen mayor porcentaje de fibra, lo que va a ser bueno para el caballo de endurance, y va a tener mayor producción de ácidos grasos volátiles, lo que también es bueno para el caballo de endurance porque es una fuente de energía para ellos. Cabe aclarar que cuando nos referimos a pasturas nos estamos refiriendo a gramíneas. En conclusión, uno puede decir que para un sangre pura de carrera es mejor suministrar forrajes a partir de la alfalfa y para un caballo de endurance es mejor suministrar forrajes a partir de las pasturas. Pero esto es relativo, es decir, siempre conviene mezclar, o sea, combinar ambos tipos de forrajes para lograr un equilibrio en cuanto a los aportes de nutrientes. Desde el punto de vista de la energía, nosotros podemos reemplazar los concentrados por aceites. Los aceites tienen la ventaja de generar menos calor de fermentación y además en menor volumen concentran mayor cantidad de energía, lo que nos permite, como dijimos en otras clases, concentrar energéticamente la ración. Es decir, nosotros podemos ir reemplazando, como dice en el primer punto, kilos de concentrado por centímetros cúbicos de aceite. Y esa es la relación que se observa en el primer punto. Es decir, un kilo de avena energéticamente representa 250 centímetros cúbicos de maíz, de aceite, perdón. El suministro de aceites no es algo que se pueda dar de cualquier manera. La escasa cantidad, menos de esos valores, no tiene mucho sentido y tampoco podemos pasarnos más de medio litro por día de aceite,
porque ese aceite, primero, bueno, la cuestión de palatabilidad, y segundo, porque ese aceite puede superar la capacidad digestiva del intestino delgado y pasar a intestino grueso, donde esos aceites pueden deprimir la acción bacteriana y traernos problemas de digestibilidad. ¿Cuál es el fundamento del uso del aceite? Como vemos en los puntos siguientes, básicamente lo que hace es producir un ahorro de glucógeno, y ese ahorro de glucógeno nos permite luego ser utilizado en un ejercicio submáximo cuando requiere elevar la intensidad de ejercicio. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el aumento de magnesio y vitamina E, sobre todo esta última vitamina, como un antioxidante. ¿Cómo vamos a suministrarle estos aceites? La forma más sencilla de suministrar estos aceites no es a partir del aceite tal cual, porque suministrar entre 250 centímetros cúbicos a medio litro de aceite por día a un caballo, desde el punto de vista práctico, es bastante difícil, porque ya habíamos hablado que no existe consumo voluntario. En general lo que se utiliza son la suplementación con pelen de soja, que tiene un buen porcentaje de aceite y de proteínas. ¿Cómo vamos a manejar la dieta previamente a la competencia? Durante la misma, en el caso que sea posible realizarlo, en las competencias que duran intervalos de tiempo bastante prolongados, y posteriormente a la competencia. Bien, tenemos que tener en cuenta, por un lado, los ejercicios máximos. En este caso, vamos a ver qué podemos hacer pre-competencia. Si nosotros suministramos concentrados pre-competencia, vamos a tener un aumento de la glucemia y, por lo tanto, concomitantemente un aumento de la insulina. Esto nos va a llevar a que, si no manejamos bien los tiempos pre-competencia, tendremos una hipoglucemia durante el ejercicio, cosa que nosotros no queremos que suceda. Con respecto a los forrajes, si nosotros los suministramos previo a la competencia, vamos a tener, como habíamos dicho, que actúan como un reservorio de agua y electrolitos, es decir, atraen agua desde la circulación hacia la luz intestinal. Vamos a tener una disminución del volumen plasmático. Esto va a generar una respuesta de sed con consumo de agua y aumento del peso que va a cargar ese caballo durante la competencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para manejar esto? En primera instancia, el tema de los forrajes debemos evitarlo, y el tema de los concentrados, lo que tenemos que manejarnos es con tiempos previos a la competencia. Si nosotros nos manejamos con un suministro mínimo de concentrados hasta 4 horas antes de la prueba, hablamos de, por ejemplo, 1 a 2 kilos de avena, considerando que la avena tiene un 50% de almidón, vamos a tener que ese pico de glucemia y por lo tanto de insulinemia se va a producir mucho antes de la competencia, y cuando el caballo esté ya prácticamente en el comienzo, durante la competencia, no se va a producir esa hipoglucemia propia de la descarga de insulina. Por supuesto que estamos hablando de hasta 4 horas previas en aquellos deportes donde es posible suministrar algún tipo de alimento por las circunstancias deportivas en ese momento. Hay algo que se realiza en el ser humano, una técnica que se realiza en el ser humano que se puede realizar en el caballo, que es la sobrecarga de glucógeno. ¿Qué es la sobrecarga de glucógeno? Básicamente es mantener los niveles de actividad física constantes, y en un momento determinado, cerca de la prueba, disminuir los niveles de hidratos de carbono de la dieta. ¿Para qué? Para bajar la concentración de glucógeno muscular, y luego, cerca de la prueba, se baja un poco la intensidad de ejercicio y se aumenta el nivel de hidratos de carbono de la dieta. Esto se realiza con éxito en el hombre, pero en el caballo puede llegar a tener consecuencias negativas, porque sabemos bien que un aumento de los hidratos de carbono a partir de los concentrados en forma brusca puede llegar a traernos disbacteriosis intestinales, con las consecuencias de laminitis, abdómenes agudos, etc. De todas maneras, lo que podemos hacer como una sobrecarga de glucógeno del equino es manejarnos hasta 48 horas antes de la prueba con una disminución
de la cantidad de forraje. Por ejemplo, para una dieta 50% de forraje, 50% de concentrados, 1 a 2 kilos por día, en las últimas 48 horas estamos hablando, y el aumento de un medio, 1 kilo por día de concentrados, y en este caso medio kilo de concentrados la noche antes de la prueba, o si quieren pueden hacerlo 4 horas antes de la competencia. ¿Qué pasa con los ejercicios submáximos? En los ejercicios submáximos lo que necesitamos es aporte de ácidos grasos volátiles como fuente de energía para el metabolismo aeróbico, reserva de agua y electrolitos para evitar la deshidratación. Por lo tanto, pre-competencia es útil suministrarles un par de kilos de forraje con acceso al agua para que se realice esta reserva. Durante la competencia, en el caso de aquellas competencias que lo permitan, por ejemplo en el caso del endurance, es factible suministrar tanto forraje o concentrados y en este caso básicamente lo que se debe suministrar es lo que el caballo prefiera, ya que en el caso del endurance, en esa media hora que tenemos en el control veterinario para la recuperación de la frecuencia cardíaca, es interesante que el caballo consuma lo que él quiere y no forzarlo a otro consumo de alimentos. Eso nos va a producir un aumento del agua, de los electrolitos y del glucógeno, ya sea con forraje o concentrados. Post competencia, lo primero que tenemos que hacer es volver a los niveles, pasado el periodo de enfriamiento, volver a los niveles de hidratación previos por el consumo de agua, y luego que esto se ha realizado podemos dar pequeñas porciones de concentrados, 1 a 2 kilos, para ir recuperando rápidamente o lo más rápido posible el glucógeno muscular. Y luego, por supuesto, también, pasado este periodo de recuperación del glucógeno muscular, volver a la dieta normal de ese caballo. Desde el punto de vista de los electrolitos, si bien habíamos hablado que son fundamentales en todas las categorías, en el caso de los deportes de alta intensidad, uno considera que deben ser consumidos permanentemente, porque obviamente los electrolitos no generan una reserva en el organismo. Y lo que se puede utilizar en el caso de los ejercicios submáximos son el suministro pre y durante la prueba de electrolitos en forma de pasta. El único inconveniente de estas pastas es que son hipertónicas, por lo tanto deben ser suministradas con acceso al agua. Y en algunos casos hay que tener cuidado por dos circunstancias. Por una cuestión de palatabilidad, el caballo no le gusta y lo tenemos que hacer forzado. Y esto genera, en el caso de los 30 minutos de recuperación, una posibilidad de que le aumente la frecuencia cardíaca por ansiedad, por miedo, etc. Y además pueden producir estas pastas hipertónicas o predisponer a la aparición de úlceras gástricas. De todas maneras, podemos utilizar, si no, mezclas fáciles de realizar por nosotros, como pueden ser, por ejemplo, el suministro de unos 30 gramos, un poco más de una cucharada sopera de sal común y sal light, o sea, mezcla de ambas. La sal light tiene un 33% de cloruro de sodio y un 66% de cloruro de potasio, lo que nos da una mezcla más o menos de sodio y potasio acorde a las necesidades, y esto suministrárselo con melaza, miel, etc. Hay unas técnicas que les quiero mencionar, que si bien no son fáciles de realizar por una cuestión reglamentaria, pero se utilizan en medicina humana, que es previamente la competencia, la hiperhidratación. Claro que en el caso de los caballos de endurance no está permitido por una cuestión reglamentaria, pero consiste en suministrar solución salina, un 4% del peso vivo, es decir, unos 20 litros previo a la competencia por sonda. Esto se realizó solamente como un trabajo experimental en aquellas competencias que lo permitieron desde el punto de vista reglamentario, y tuvo muy buen resultado en cuanto a la cantidad de caballos que fueron o que no fueron eliminados. Terminamos ahora de hablar de los nutracéuticos o ergogénicos. ¿Qué es un nutracéutico? Un nutracéutico es todo alimento o componente de alimento que tiene la virtud de generar una mejora en la salud
a partir de su ingestión, tanto sea desde el punto de vista de la prevención de enfermedades de origen digestivo como del aumento de la digestibilidad de determinados nutrientes. Los ergogénicos, que están considerados dentro de los nutracéuticos, son de vuelta, alimentos o componentes de alimentos que generan una mejora en el desempeño deportivo. Por supuesto que estamos hablando de sustancias que no son consideradas doping. Quizás el único ejemplo de estos ergogénicos que no son alimentos y que pueden ser considerados doping es el bicarbonato. El bicarbonato, obviamente suministrar bicarbonato unos 250 gramos, tanto sea por vía de sondaje nasogástrico, enemas, etc., aumenta la alcalosis, favoreciendo la neutralización del lactato generado en un ejercicio de alta intensidad. Es útil para ejercicios entre 1 a 7 minutos, o sea, podría ser útil para caballos de polo, caballos de trote. Y les mencionaba el tema del doping en este caso porque en algunos países, precisamente por esta situación de producir una ventaja deportiva, es considerado doping. Otro tipo de ergogénicos son los hematínicos. Habíamos hablado al principio sobre la posibilidad de medicar ante una anemia nutricional o anemia del deporte con, por supuesto, una mejora en los aportes proteicos y una medicación a base de vitaminas del grupo B, sobre todo en este caso de ácido fólico. En realidad, desde el hierro como un hematínico no es considerado o no debe ser considerado dentro de la dieta del caballo, porque si bien en el mercado veterinario todos los hematínicos vienen, o casi todos los hematínicos vienen con la incorporación de hierro, el hierro es algo que no falta, es un mineral que no falta prácticamente en ningún alimento que consumen los caballos, y en algunos casos puede ser contraproducente por acumularse en el hígado. En el caso del ácido fólico, junto con las vitaminas del grupo B, B1, B6, B12, pueden ser utilizadas precisamente como una mejora de la situación ante una anemia del deporte. Por supuesto que las vitaminas también son consideradas ergogénicos. La vitamina E como un antioxidante, como ya hemos hablado del consumo de grasa, y un estabilizante de la membrana celular, utilizada en casos de rabdomiólisis, tanto sea preventivo como terapéutico. La vitamina C también considera un antioxidante, que suministrada junto con vitamina E genera un ahorro de la primera. Y las vitaminas, como habíamos dicho, del grupo B, que no solamente intervienen como una terapéutica en el caso de la anemia del deporte, sino que en algunos casos, como la vitamina B1, intervienen en el metabolismo energético, o la B12 en el traspaso del ácido volátil propiónico a succinato. Otro ergogénico que tenemos es la carnitina. La carnitina interviene en la composición de una enzima, carnitintransferasa, que es la que se encarga del transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial para ser oxidadas en el ciclo de la beta-oxidación. Y además también actúa como un buffer intramuscular en el caso de los ejercicios de alta intensidad. Es decir, la podemos utilizar tanto sea para un caballo por ejemplo, un sangre pura de carrera, como también la podemos utilizar en un caballo de endurance. Otro ergogénico bastante conocido es la creatina. La creatina se utiliza para aumentar los depósitos de fosfocreatina, es decir, los fosfágenos de alta energía y de uso instantáneo, que generan, digamos, energía sin generar ácido láctico. La creatina es utilizada para deportes de alta intensidad, por ejemplo, en el caso de un caballo de cuadreras, o sea, un cuarto de milla, que corre distancias muy cortas a altísima velocidad. Y básicamente se realizan tratamientos donde durante unos 15 días se suministra el fosfato de creatina con una dosis previa de ataque, y luego se suspende con un periodo de descanso para luego nuevamente ante la nueva competencia volver a utilizar
este tratamiento. La dimetilglicina está mencionada como un ergogénico que disminuye la producción de lactato, pero en este caso es poco la comprobación científica que se ha realizado. Finalmente tenemos las levaduras, en este caso estamos hablando de levaduras vivas del género Saccharomyces cerevisiae, que tienen varias propiedades. Por un lado, aumentan la digestibilidad de los forrajes, sobre todo cuando son de mala calidad, o de los concentrados. O sea que ambos grupos de alimentos son beneficiados en su digestibilidad por las levaduras. Producen un aumento de la absorción de fósforo, un aumento de la absorción de cromo, reducen, como figura ahí, el lactato, la glucosa, la insulina y el cortisol. Tienen la ventaja de prevenir la adhesión a paredes celulares intestinales de bacterias patógenas y en general mejoran todo el estado corporal general del animal. Estas levaduras, como habíamos dicho que son levaduras vivas, deben ser consumidas permanentemente, es decir, un suministro diario, porque no producen una colonización del intestino y por lo tanto al dejar de suministrarlas este efecto se pierde.